Hola, ¿qué tal, maestras, maestros? ¿Cómo están? Bienvenidos todos a su canal, el canal Profesor Carlos Villarreal G. Los saludo con mucho gusto. Yo soy su servidor, el profesor Carlos Alberto Villarreal Guajardo. Y bueno, maestras, maestros, el día de hoy vamos a trabajar con un corte para supervisores escolares, especial para supervisores, pero no exclusivo. ¿Por qué? Porque si tú eres docente y te interesa conocer cuáles son las funciones del supervisor, si tú eres director, si eres asesor técnico pedagógico y en un futuro te interesa promocionarte para supervisor escolar, bueno, pues este corte te puede ir dando algunos tips de cuáles son las funciones, alguna orientación de qué es lo que hace un supervisor escolar. Así las cosas, maestros, vamos a iniciar y vamos a ver cuáles son las funciones de un supervisor escolar. ¿Qué es lo que tiene que hacer esta figura? Visitar los centros de trabajo, organizar el consejo técnico de zona, acompañar a directores, gestionar recursos, dar órdenes y documentación, únicamente castigar y tener a los maestros trabajando. ¿Cuáles son las funciones de un supervisor? Bueno, vamos a empezar con un poquito de historia sobre la función, maestros, y la función de supervisión escolar tiene arraigo en nuestro país desde 1930 y 1940. Entonces, a partir de estas fechas, ya los pedagogos mexicanos destacaban la importancia de esta función educativa para el cumplimiento de la misión de las escuelas. Sin embargo, cuando recién surge la supervisión escolar, esta se forma con dos propósitos. El primero, ejercer un control político, y el segundo, vigilar el comportamiento de los maestros y de las escuelas. Realmente era fiscalización. Con con esta intención surge la creación de las primeras supervisiones escolares en México, obviamente, y siento que de aquí viene ese temor, ese rechazo o esa visión del supervisor, que es la persona autócrata, que es la que viene a fiscalizar, a castigar, a ver qué es lo que no está funcionando bien para pedirte que lo arregles. Entonces viene desde aquí esta visión, pero te la leo tal cual. El propósito era ejercer un control político y vigilar el comportamiento de los maestros y las escuelas, consideradas como un medio eficaz para conservar las tradiciones y difundir los valores establecidos en la sociedad. Entonces era algo así como una función de control, pero desde 1938 ya teníamos una diferencia entre inspección y supervisión, y corresponde al maestro Rafael Ramírez Castañeda generar estas palabras. Te invito a analizarlas conmigo. Ve, la supervisión de un sistema escolar es algo más que su simple inspección, va más allá. Inspeccionarlo es cuidar y velar, no ya que avance, sino que conserve la eficiencia actual, cualquiera que ella pueda ser. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de que inspeccionar es que nada se salga de control, que todo se quede como esté, que no existan variables que no se puedan controlar o que escapen al control de lo que ya existe. ¿Cuál es la diferencia con supervisar? Supervisarlo es no solo cuidar que conserve su eficiencia, sino además trabajar por aumentarla, que eso que está sea la base para seguir avanzando y seguir mejorando. Aquí lo dice el maestro Rafael Ramírez: trabajar por aumentarla, mejorando y perfeccionando constantemente las normas conforme a las cuales ha sido edificada y aquellas con que esté siendo conducido dicho sistema. Inspeccionar, maestras, maestros, es ejercer un papel fiscalizador, estático y pasivo, en tanto que supervisar es ejercer un papel dinámico y constructor. Vaya diferencia entre lo estático y pasivo a lo dinámico y constructor. Entonces, ¿qué es lo que somos en este momento? Somos inspectores de zona, que así lo señala el nombramiento que nos dieron para tomar la función, o somos supervisores de zona escolar. Nos queremos quedar con el mote de supervisión y vernos con un papel dinámico y constructor. ¿Cómo se define al supervisor escolar, maestros? Bueno, pues en un documento anterior a esta nueva reforma educativa, el supervisor escolar es la autoridad responsable del funcionamiento, organización, operación y administración de la zona a su cargo. Representa el vínculo de comunicación y enlace entre el sistema educativo estatal y los centros de trabajo en el estado. Es un vínculo, es responsable del funcionamiento, responsable de organización, operación y administración de las zonas a su cargo.
Con el tiempo no siempre ha sido esta visión, la supervisión escolar ha tenido otros matices, ha tenido otros tintes, y te presento tres conceptos que rescaté de supervisión escolar. El primero es el enlace para retroalimentar y coordinar las funciones y actividades entre las áreas normativas, administrativas y los planteles escolares, a fin de dirigir y controlar el funcionamiento integral del servicio educativo. Este es del manual del supervisor, aquí dice Manuel, maestros, pero es manual del supervisor de zona de educación primaria de 1987. Entonces, quiero que pongan atención, dirigir y controlar. En 1987, esa seguía siendo la idea de la supervisión, era más de inspección. Vamos 10 años más adelante, 1998. La supervisión es un proceso encaminado al mejoramiento de la enseñanza y del aprendizaje. Aquí ya entra enseñanza y aprendizaje. Basado en visitas frecuentes a las escuelas. Ya había una necesidad de que el supervisor entrara a las escuelas, en las cuales se ofrece la asesoría, apoyo y dirección a los maestros y administradores para el mejoramiento de la instrucción en el aula, de la práctica docente y del funcionamiento de la institución. Ya había preocupación por el acompañamiento y la mejora. Y en 2002, maestros, esta es una cita que a mí me gusta mucho de Calvo y Zorrilla, donde define a la supervisión como una función que permite el enlace entre autoridades y comunidad educativa, tanto en sentido ascendente, es decir, con las autoridades educativas, como descendente, orientada hacia las escuelas y la comunidad en este vínculo de enlace. La supervisión escolar tiene como principal propósito ofrecer asesoría técnica, administrativa y pedagógica a directivos y docentes de las escuelas, así como promover la participación de diversos grupos sociales en las actividades educativas. Esta cita va más allá de ser el enlace, de trabajar con los docentes. Esta cita ya nos invita también a trabajar con diversos grupos sociales para generar actividades educativas y con esto pues correctas comunidades profesionales de aprendizaje y comunidades de aprendizaje. Ahora, esta cita, maestros, es de 2002. En 2020, ¿cómo se percibe a la supervisión? Bueno, tenemos un documento que es el marco para la excelencia, los famosos perfiles profesionales, criterios e indicadores para el personal docente, técnico docente, de asesoría técnico-pedagógica, directivo y de supervisión escolar, donde nos remite a 4 dominios que el supervisor actual, el supervisor de hoy o el supervisor que requiere la escuela, la nueva escuela mexicana, debe dominar. El primer dominio, maestros, asume su quehacer profesional apegado a los principios filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana. El dominio 2 conoce políticas educativas vigentes y la cultura que prevalece en los planteles a su cargo. Dominio 3 favorece transformación de las prácticas pedagógicas de gestión desde su ámbito de responsabilidad. Y nuestro cuarto dominio se vincula con autoridades educativas, diferentes instancias, comunidades y familias. Dentro del supervisor que quiere ver la nueva escuela mexicana, maestros, hay un supervisor que es pieza clave para asegurar que se brinde el servicio educativo. Un supervisor que favorece que las niñas, niños y adolescentes mejoren habilidades, conocimientos y actitudes. Un supervisor que busca el desarrollo integral con equidad, inclusión, interculturalidad y excelencia. Y un supervisor que es una autoridad cercana a las escuelas bajo su responsabilidad, que conoce a su personal y que conoce también su contexto. Esto es lo que tenemos en la nueva escuela mexicana, aunque seguimos esperando nuestro currículo oficial terminado y completo. Así las cosas, los últimos documentos con los que cuenta el supervisor escolar como apoyo y sustento de su función, maestros, son estos, los que te acabo de presentar, que es el marco para la excelencia y los dominios, criterios e indicadores. El SAE, que bueno, tú sabes que en el SAE nos define 9 puntos que el supervisor tiene que desarrollar o que tiene que garantizar y que tienen que ver mucho con el proceso de asesoría técnica pedagógica. Y el documento en el cual me quiero centrar, donde establece las funciones específicas del supervisor, es esta caja de herramientas donde viene el fichero de estrategias didácticas para asesoría y acompañamiento, así como un apartado donde vienen las funciones del supervisor. En este fichero, maestros, nos define la misión del supervisor y cómo se vincula con 4 propósitos. Primero que nada, entremos en la misión. ¿Cuál es la misión de la supervisión escolar?
asegurar la calidad del servicio educativo que ofrecen las escuelas para garantizar el máximo logro de aprendizaje de los alumnos en condiciones de equidad e inclusión. Aquí, si tú te das cuenta, todavía nos maneja la palabra equidad. Recordemos que este fichero sale en 2019, entonces todavía estaba el gobierno de Enrique Peña Nieto y todavía manejábamos en el artículo 3º una educación de calidad. Si tú quieres, podríamos cambiar asegurar la excelencia del servicio educativo para ir más acorde con el artículo 3º constitucional. Pero bueno, repito, este es el último documento en el que se enuncian las funciones del supervisor y te lo traigo tal cual. Propósitos de la supervisión. ¿Cuáles son estos 4 propósitos, maestros? Las prácticas de enseñanza de los maestros. Aquí es donde deberíamos de centrar nuestra atención. Desarrollo profesional de los colectivos docentes, las relaciones y los ambientes de las escuelas y la vinculación con la comunidad. Hablando de la práctica de enseñanza de los maestros, es el supervisor, son los asesores técnicos pedagógicos y son los directores, hablando de este tipo de asesoría y acompañamiento, de lo cual hemos estado trabajando en los últimos cortes, maestros. Pues sí nos corresponde visualizar la práctica de nuestros compañeros y generar cambios, entrar con ellos al grupo y transitar de esta imagen donde las prácticas de los maestros pues ya son un poquito a destiempo de lo que los alumnos están viviendo. Aquí este maestro en la imagen no se alcanza a ver muy bien, pero está explicando la importancia del ordenador y habla de, a ver, la O con la R dice OR, la D con la E dice D, la N con la A, ordenador. Entonces, si estás enseñándole a los niños el uso de la tecnología, pues obviamente como docente tienes que llevarlos, ¿no? A enseñar con esta modalidad de una enseñanza situada de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, donde los lleves a trabajar y dejar de lado estas técnicas como las planas, la enseñanza de las sílabas. Ya tenemos un montón de métodos y bueno, la ecléctica, que a final de cuentas nos permite echar mano un poquito de todo con conciencia de lo que se quiere lograr, sin encajonar al proceso a una situación. Entonces, enfoques, modalidades, tipos de trabajo, diversos materiales, todo lo que podamos hacer como supervisores para impactar en las prácticas de enseñanza de los maestros. El desarrollo profesional de los colectivos docentes. Tú como supervisor tienes el propósito o deberías cumplir con este propósito de acercar a tus maestros a ese desarrollo profesional, ya sea desde tu experiencia, ya sea trayendo especialistas, ya sea acercándolos a charlas, a webinar, a reuniones dentro de tu zona escolar con especialistas, aprovechando las prácticas de enseñanza de los maestros para que el resto de tu colectivo pueda apreciar, tal vez en un intercambio entre pares, cómo trabaja uno u otro y vayan desarrollándose profesionalmente. Las relaciones y los ambientes de las escuelas, pues obviamente generar condiciones favorables para que el aprendizaje se dé y bueno, pues está el Programa Nacional de Convivencia Escolar con un documento que nos habla específicamente, maestros, de creación de ambientes seguros y saludables en las escuelas, así es que podríamos manejarlo y estar atentos a que en nuestros centros de trabajo se genere esto. Vinculación con la comunidad, pues ya lo vimos, el supervisor tiene que estar en constante roce con autoridades educativas, con otras instituciones, con padres de familia, con los consejos de participación social, la APF, etcétera, etcétera, para que sean una verdadera comunidad de aprendizaje. Y bueno, recordemos un poquito hablando de estas funciones del supervisor antes de entrar a detalle. Cuando se enuncian teníamos anteriormente 18 funciones y estas las estuvimos trabajando en un curso que fue una supervisión efectiva o supervisión efectiva. Aquí nos enunciaban 18 funciones que tenían que ver, maestros, con verificar y asegurar la prestación regular del servicio educativo en condiciones de equidad, calidad y normalidad. Recordemos que existe la famosa normalidad mínima con sus 8 rasgos. Informa a la escuela las normas e indicaciones provenientes de las autoridades educativas. Plantea a las autoridades educativas las necesidades y demandas de las escuelas. Establece una comunicación constante con las escuelas para crear una cultura institucional centrada en el logro de su misión, el aprendizaje de calidad en condiciones de equidad, y asegura la construcción y el mantenimiento de un clima organizativo adecuado
para el logro de aprendizajes de los estudiantes y desarrollo profesional de los maestros. Promueve el trabajo colaborativo en las escuelas y en zona escolar. Como número 7 tenemos, estimula la comunicación entre los directores, los propios maestros, así como entre el director y su colectivo docente, además de que promueve el aprendizaje colaborativo como forma básica de desarrollo institucional. Número 8. Promueve el desarrollo profesional de docentes y directivos mediante resolución colaborativa de problemas. 9. Asesora a los colectivos docentes en asuntos técnico-profesionales. 10. Gestiona apoyos técnico-profesionales externos. 11. Establece metas institucionales de logro con las escuelas y promueve la construcción con los colectivos docentes de los planes para alcanzarlas, obviamente. 12. Establece planes individuales de mejora con los docentes, impulsa su logro y se allega a recursos técnicos profesionales. 13. Estimula el uso adecuado del tiempo en las escuelas. 14. Vincula a las escuelas con instituciones, organismos y dependencias, lo que ya te venía mencionando. 15. Promueve y modela el uso adecuado de los materiales y las herramientas educativas disponibles. 16. Asesora en la atención diferenciada a los alumnos de acuerdo con sus necesidades educativas. 17. Promueve y asegura el establecimiento de relaciones de colaboración y corresponsabilidad con padres de familia. Y 18. Contribuye al establecimiento de relaciones de mutua colaboración entre las escuelas y la comunidad. Ahí había 18 funciones distribuidas en 3 ámbitos, maestros, y este fichero del supervisor a nosotros ya nos maneja 24 funciones y nos maneja 4 ámbitos de acción del supervisor. Entonces vamos a ver esta caja de herramientas que se las voy a dejar aquí en la descripción del video una vez que terminemos con la presentación estelar que va a ser a las 6 de la tarde. Una vez que se termine este corte y que lo puedas ver en repetición, podrás descargar en la descripción del video tanto el fichero del supervisor como otro regalito que te voy a hacer más adelante. Ve, vamos a analizar un poquito de estas funciones del supervisor escolar. Como ya te lo decía, se divide, maestras, maestros, en 4 ámbitos. Entonces, uno de sus ámbitos es control, administración y enlace. En el fichero, este ámbito te lo va definiendo, te lo maneja y posteriormente te dice qué le corresponde al supervisor. Equidad, calidad, normalidad mínima y todo lo que tiene que estar desarrollando. En este ámbito, informa a la escuela las normas e indicaciones provenientes de las autoridades educativas, estimula el uso adecuado del tiempo en la escuela y el aula, visita y establece comunicación constante con las escuelas, determina los planteles y el personal docente y técnico docente. Y bueno, maestros, pues es realmente un fichero que trae bastante información. Tiene consigo algunas situaciones que ya están rebasadas como el PPI y el SATE. Sabemos que ahora son dominios, criterios e indicadores del marco para la excelencia y sabemos que ahora es SAE en lugar de SATE. Aquí creo que todavía nos maneja también algunas situaciones de la ruta escolar de mejora continua y sabemos que en la ruta escolar, la ruta de mejora escolar, maestros, y sabemos que ahora es el programa escolar de mejora continua. Una disculpa por la mezcolanza de los términos, pero bueno. Este fichero, maestros, pues está realmente extenso, son 18 páginas y les decía, yo les tengo un pequeño regalo en este corte, ya se los había dejado en otro corte en el que estuvimos analizando funciones de asesoría, pero en este corte que vamos a ver de lleno las 24 funciones del supervisor, aquí está su regalo, maestros, es un organizador con las 24 funciones en los 4 diferentes ámbitos y en el resumen, déjenme que cargue la página como tal. Entonces, en el resumen de las actividades que tiene que desempeñar el supervisor, y es lo que quiero ver el día de hoy con ustedes más a detalle, maestros. Vean cómo en el organizador, pues trato de simplificar porque sabemos que ustedes son personal muy ocupado y en este momento pues la situación está difícil y lo que queremos es ahorrar tiempo. Entonces, ya te dejo este resumen donde, ¿qué vas a encontrar? Ve, aquí en la parte superior encuentras el ámbito control, administración y enlace. Vamos al segundo ámbito, asistencia técnico-pedagógica. Tercer ámbito, organización escolar y trabajo colaborativo. Y el cuarto ámbito, participación social comunitaria, maestros. Entonces,
4 hojitas donde ya está todo en resumen. Yo les compartía a algunos compañeros que inclusive las podrían imprimir, las podrían plastificar para cuidarlas, para tenerlas a la mano y poder pues llevarlas a donde ustedes salgan, ¿no? Aquí está mi ámbito, aquí está mi función, aquí está lo que yo tengo que hacer y con esto sustento alguna visita, etcétera, etcétera. Entonces, maestros, vamos a analizarlos. Esto se los voy a dejar de regalo, repito, una vez que termine la primera presentación de este corte, en la descripción del video lo vas a encontrar y puedes compararlo con el fichero del supervisor. Por si requieres editarlo, pues obviamente tendrás esa posibilidad. ¿Cómo se descarga? Porque posteriormente me piden a mí la solicitud, empiezan a abrirlo acá. Únicamente hay que descargar aquí, maestros, ¿sí? Hay que dar clic aquí y hay que fijarse que ustedes estén logueados con una cuenta de Google. Vean, en este caso yo estoy logueado con mi cuenta, Carlos Villarreal G, ¿sí? Y sin mayor problema, si yo doy clic aquí, puedo descargar. Me va a mandar a esta página en blanco primero y empieza la descarga de manera inmediata, sin mayor problema. Si ustedes aquí les dice acceder, en esta partecita de acá, pues lo que tienen que hacer es dar primero clic ahí, poner sus credenciales, ya sea de cuenta Google o cuenta institucional, y de inmediato van a poder descargar. Si lo hacen desde acá, maestros, vean, abrir con, digamos que ustedes quieren abrirlo con documentos de Google, sí se puede, maestros, pero cuando ustedes quieren descargar, me están pidiendo la autorización para compartir el documento. El documento ya va a ser totalmente suyo si ustedes lo hacen desde esta opción de descarga. Si quieren abrirlo desde acá para poder modificarlo, maestros, tendrán que ir a archivo y en archivo hacer una copia para ustedes o descargar, maestros, en la opción, por ejemplo, de Microsoft Word. ¿Ok? De esa manera, de esas dos formas, ustedes pueden contar con el archivo. Si lo quieren descargar de Word o lo quieren dejar como PDF, ya dependerá de ustedes. Si lo descargan a Word, podrán modificarlo, podrán por ahí revisar, comparar con el otro fichero y tal vez se les mueva un poquito, pero tienen ustedes la facilidad de editarlo a su gusto. Si lo descargan como PDF, les descargará este documento como tal. Vamos a las funciones, maestros. En el ámbito control, administración y enlace, ¿a qué se refiere? Son las tareas orientadas a generar condiciones para que todos los alumnos tengan la oportunidad de aprender y contar con lo indispensable para conseguirlo. Contempla la coordinación de recursos humanos, materiales y financieros, el uso del tiempo escolar y la seguridad de los planteles que conforman la zona escolar. Además, está atenta a la información y el control de la plantilla docente, el registro y los resultados de los alumnos, el cumplimiento de la normatividad y el enlace entre las normas y disposiciones de la autoridad administrativa, sin pasar por alto las relaciones con las autoridades educativas locales, maestros. Funciones. En este encontramos 7 funciones, maestros, con sus diferentes implicaciones para el supervisor. Primera función del supervisor, verifica y asegura la prestación regular del servicio educativo en condiciones de equidad, calidad y normalidad. Si tú gustas, cámbiale a excelencia y normalidad. Garantizar, ¿qué implica? Implica que garantices que todas las escuelas cumplen con este cometido y que proporcionen un servicio de calidad, equidad y normalidad mínima, maestros. Informa a la escuela las normas e indicaciones provenientes de las autoridades educativas. ¿Qué te implica? Informar a las escuelas de manera oportuna y eficaz las normas educativas y las indicaciones de operación y organización que permite al plantel funcionar en congruencia con ellas. Racionalizar las demandas que derivan de estas instancias para no sobrecargar a las escuelas. Entonces, si tienes la necesidad de tomar una parte del tiempo del trabajo educativo con tu zona escolar, con alguna escuela, para informar de algún documento, de normas educativas, hablemos del acuerdo 96, hablemos de los protocolos de actuación, hablemos de diferentes situaciones, puedes tomar un tiempo y puedes sustentarlo con esto. ¿Por qué? Porque está dentro de tus funciones y dentro de tus implicaciones. Estimula el uso adecuado del tiempo en la escuela y el aula en actividades relevantes para el aprendizaje. Observa y orienta el uso efectivo del tiempo para el aprendizaje. Sanciona su desperdicio, maestras, maestros. Aquí está esta situación que es pues una implicación del supervisor. Da seguimiento y evalúa el uso de las horas escolares. Por aquellos docentes que dicen, es que ¿por qué me va a sancionar el supervisor si yo estoy aquí en la escuela? Sí, pero hay que aprovechar
el uso del tiempo para el aprendizaje. No se puede ir a perder el tiempo en las escuelas. Además, brindar asesoría para organizar las actividades del día con un sentido pedagógico. Es decir, maestra, maestro, en este momento no se puede, pero anteriormente decíamos, queremos hacer el Festival de Día de Muertos. Ok, dele un sentido pedagógico y de esa manera estamos aprovechando el tiempo para el aprendizaje de los alumnos. Si es suspender por suspender, esta implicación y esta función, dice al supervisor, no permitas que pase porque se puede sancionar. Entonces, cuida que existan espacios para el encuentro entre maestros y directores, aprendizaje entre pares. Estas sesiones de aprendizajes entre pares que estuvimos acostumbrándonos a realizarlas antes de pandemia, bueno, pues tienen que seguir existiendo, se tienen que seguir brindando estos espacios para el intercambio y para que sus colectivos se sigan profesionalizando. 4, maestros, visita y establece comunicación constante con las escuelas para crear una cultura institucional centrada en el logro de su misión, el aprendizaje de calidad en condiciones de equidad. Entonces, ¿qué te implica? Estar presente en las escuelas para establecer o consolidar una cultura escolar centrada en el logro de aprendizajes con calidad y equidad para todos. Supervisor y ATPs mediante acciones planteadas y organizadas y con base en un adecuado conocimiento del plantel, realizan la visita sistemática a planteles y aulas. Todo esto está en la organización del SAE, que son funciones que le corresponden al supervisor. Determina los planteles y el personal docente y técnico docente al que se le brindará apoyo, asesoría y acompañamiento. En el corte del día de ayer estuvimos viendo la diferencia entre asesoría y acompañamiento y bueno, pues ya vimos, maestros, que esta asesoría y este acompañamiento en colaboración con ATP y directivos define a los planteles que requieren simplemente el apoyo con asesoría o el acompañamiento durante todo el ciclo escolar para estar trabajando en atención a este colectivo o a estos docentes como tal. Punto 6 o función número 6, da coherencia y articula el trabajo técnico pedagógico del SAE con la orientación y el apoyo de las autoridades educativas locales. Aquí nos podríamos pasar a los 9 puntos del SAE, maestros. Déjenme ver, aquí creo que los tengo por aquí. Sí, aquí está. En el renglón 17º, página 17 del archivo digital, nos habla de las 9 responsabilidades del supervisor. Perdón, déjenme bajo un poquito aquí. 3 hasta la función número 9 o la responsabilidad número 9. Si ustedes gustan, bueno, les dejo también por aquí el SAE para que lo puedan descargar. Y aquí aparecen estas responsabilidades. 7. Gestiona e informa a la autoridad educativa local acerca de las necesidades de apoyo técnico profesional externo para los colectivos docentes que rebasan su ámbito de competencia. En este caso se informa a la autoridad la necesidad de los planteles. La supervisión no tiene un recurso para solventar situaciones de ninguna índole, así es que somos el enlace, como bien lo indica esta parte, maestro, control, administración y enlace, para que se atiendan estas necesidades en recursos materiales, financieros o humanos para subsanarlas, así como otros referidos en el quehacer educativo que se expresa como requerimientos de apoyo, asesoría, tutoría, mediación y acompañamiento de carácter técnico-pedagógico. Y aquí cumplimos la función de enlace y a la vez de orientación. Ámbito 2, asistencia técnico-pedagógica. La supervisión tiene la encomienda de generar condiciones institucionales que contribuyan a la mejora y fortalecimiento de la práctica docente y sus formas de intervención en el aula, de tal forma que los estilos, métodos y estrategias que aplican impacten favorablemente en los aprendizajes de los alumnos, maestros. El supervisor empleará su liderazgo en coordinación de acciones de apoyo, asesoría o acompañamiento en las escuelas y generará formas de enseñanza, estilos de aprendizaje, evaluación, análisis de resultados, fortalecimiento y planeación, así como intervención y uso de materiales. Generará estos espacios para que se analicen estas situaciones, fortaleciendo lo técnico-pedagógico. Implica aquí, maestros, únicamente 6 funciones. Estaríamos llegando 7 y 6 a 13 funciones. La primera de ellas, asegurar la construcción y el mantenimiento de un clima organizativo adecuado para el logro de aprendizaje de los estudiantes y el desarrollo profesional de los maestros. Lidera y apoya técnicamente a los actores escolares docentes para generar los ambientes escolares que los alumnos les permitan aprender, a los maestros desarrollarse profesionalmente y a los padres participar y mejorar. Para esto son fundamentales valores como la libertad, la responsabilidad, compromiso, confianza, respeto, tolerancia y
empatía, maestros. Aquí, tomar la función de líder. Tú ya sabes los tipos de liderazgo, los encuentras también aquí en el canal, para que pases a darles una revisada. Y vamos al número 2. Apoya, asesora o acompaña a los colectivos docentes en aquellos asuntos técnicos profesionales en los que requieren apoyo. Aquí organizas y acuerdas con las escuelas el apoyo y la asesoría y acompañamiento que ellos requieren. Les das, por así decirlo, tu catálogo con el que tú trabajas o tienes la experiencia para poder apoyarles junto con tu personal de SAE, o bien ¿qué es lo que necesitan para, en esa función de enlace que ya estuvimos viendo, gestionar esos apoyos, maestros? Proceso de ayuda basado en la interacción profesional y orientado a la resolución de problemas educativos. No debe ser impuesta en ningún momento, debe partir de la necesidad del colectivo y de la petición de tu colectivo. Establece planes individuales de mejora con los docentes, impulsa su logro y les allega recursos técnicos profesionales. ¿Cómo debes de proceder aquí? Bueno, aquí los maestros, tú tienes que ser el orientador, porque serán el profesor o el director quienes determinen el plan para mejorar su desempeño docente o de gestión. Todo esto desde su programa escolar de mejora continua, maestros. Entonces, de esta manera, tú tendrás que enterarte de qué es lo que está proponiendo tus directivos en el ámbito o en el corte de mejoramiento de la práctica docente, y cómo puedes acompañarlos y cómo puedes impulsar ese éxito o cómo puedes impulsar esa interacción de tus docentes para que logren el éxito en esta visión de superarse profesionalmente. 4. Promueve y modela el uso adecuado de los materiales y las herramientas educativas disponibles, además de que acerca a los colectivos docentes a nuevos materiales que enriquecen su función. Este es muy interesante, maestros. Aquí la supervisión se asegura de que los materiales lleguen a las escuelas, se entreguen a sus destinatarios, estén disponibles en los espacios y que estén funcionando correctamente. De pronto llegan materiales, llegan a las escuelas, pero se quedan guardados en el almacén, en la bodega, en la dirección, y no se les está dando el uso correcto. Tu supervisor tienes como función el asegurarte de que se estén utilizando, además de conocerlos para poder auxiliar a tus docentes en su uso y en la implementación de estos materiales. Promueves y verificas el uso, lo modelas en el empleo, por ejemplo, de libros o equipos informáticos, con el fin de que los profesores los utilicen como apoyo didáctico. Si tú no puedes hacerlo y cuentas con una figura como asesor técnico pedagógico, que dentro del SAE para primaria, por ejemplo, corresponden 2, para secundaria 3, y el asesor técnico directivo también. Bueno, si cuentas con ese apoyo y tu personal también tiene esa capacidad, pues puedes delegar esa responsabilidad de decir, yo no tengo las habilidades, pero maestra, maestro, apóyeme, modélenos y aprendamos juntos. Si no tienes un SAE establecido de manera completa como tal, recuerda que tus directores también son elementos o recursos humanos con los que puedes apoyarte, y si no, están tus docentes. Alguno de ellos tendrá esa habilidad para mejorar, para modelarlo de la mejor manera y que puedan ser utilizados estos insumos y recursos en las escuelas. 5. Asesora en la atención diferenciada a los alumnos de acuerdo con sus necesidades educativas. Aquí todavía nos maneja el término. Sabemos que hoy en día pues, podemos hablar un poquito más de discapacidades, de barreras para el aprendizaje y la participación, entre otras, ¿no? En sus visitas al aula, el supervisor tendrá que detectar a los alumnos que se van rezagando y llamar la atención del profesor y director para promover su actuación inmediata. La escuela es inclusiva y todos deben caber en ella, y que los aprendizajes que se deben alcanzar constituyen un derecho para todos los alumnos. Así es que en este sentido, maestros, estar atentos, por ejemplo, a un CISAT donde nos arroja cuáles son los alumnos que están con situación de rezago, de algo de riesgo, para que le hagas saber a tus directores y a tus maestros frente a grupo qué está pasando con estos niños y cómo puedes apoyarlos. 6. Vincula las acciones del SAE con los planes y programas de estudio vigentes y otras acciones de la supervisión escolar. ¿Para qué? Para que se comprendan y se manejen los enfoques de enseñanza, que viene un corte sobre cada uno de los diferentes enfoques. Maestros, estén al pendiente del canal. Profesor Carlos Villarreal G. De hecho, no olviden suscribirse al canal. Estamos creciendo y gracias a ustedes pues seguimos avanzando y seguimos aportando. Así es que vienen estos cortes de los enfoques, estén muy al pendiente. Y por lo pronto, pues no sean malos, apóyennos con la suscripción, compartan el video,
recomiéndenos ahí con sus compañeros docentes y bueno, vamos generando esta comunidad virtual de aprendizaje que sigue y sigue creciendo, ¿vale? Ámbito de organización escolar y trabajo colaborativo. Tercer ámbito, maestros. La supervisión escolar deberá involucrar a las escuelas en la creación de un clima organizativo y colaborativo favorable, destinado a fortalecer la relación interna del colectivo docente y al establecimiento de vínculos con los alumnos y los padres para conseguir en conjunto la toma de decisiones, la constitución de acuerdos, definición de metas de mejora que centren sus acciones en el logro educativo y el desarrollo de acciones comunes. Impulsará a los colectivos para que asuman la autoevaluación periódica como recurso para conocer sus avances y modificar aquellos que no contribuyen con lo esperado. Entonces, maestros, a partir, tal vez aquí podríamos partir de evaluaciones internas y externas para poder impulsar ese cambio y esa autoevaluación de los colectivos. ¿Cuántas funciones contribuyen a este ámbito? Son 8 funciones, maestros. De hecho, es el que más tiene, ¿sí? Funciones específicas, estábamos hablando que llevábamos 13 más 8, estaríamos llegando a las 21 funciones y nos quedarían las últimas 3. Primera de estas funciones específicas del tercer ámbito, promueve el trabajo colaborativo en las escuelas y en la zona escolar. Maestros, a trabajar con el Consejo Técnico de Zona y a impulsar la colaboración entre directores y entre docentes, maestros, soluciones conjuntas a retos educativos y trabajar para que los maestros pasen de ser un grupo a ser un equipo. ¿Y cómo lo haríamos, maestros? Pues lo hacemos con el ejemplo, trabajando primero en colaboración con nuestro equipo de SAE, trabajando en colaboración con nuestros directores, llegando a las escuelas, favoreciendo que las escuelas tengan espacios de fortalecimiento. Así lo podemos estar garantizando. Siguiente función. Estimula la comunicación entre los directores y los propios maestros, así como entre director y su colectivo docente, además de que promueve el aprendizaje colaborativo. Mediante el establecimiento de acuerdos y metas comunes en el colectivo, requiere de la individualidad de cada integrante, de sus habilidades, capacidades y sus conocimientos, maestros. Pero hay que potencializarlos para colaborar y esto implica una sólida base de comunicación que articule las ideas de todos los participantes. La supervisión tiene que colocar en el centro de la conversación docente y de las decisiones colaborativas el interés por la mejora continua de las prácticas docentes y de gestión. Entonces, generar estos espacios en sí para que los maestros intercambien experiencias, conocimientos, prácticas, modos de proceder, consejos, etcétera. Promueve el desarrollo profesional de docentes y directivos mediante la resolución colaborativa de problemas presentes en escuela y en la zona. La escuela y la interacción con los colectivos de otras escuelas constituyen el ámbito idóneo para impulsar el desarrollo profesional para la comprensión de los problemas. La supervisión, maestros, habilita la reflexión sobre la práctica y sus resultados y fomenta, estimula, alienta, asesora y orienta para abrir en la escuela oportunidades sistemáticas de desarrollo profesional. Cuarto punto, cuarta función, garantiza que las sesiones de Consejo Técnico Escolar cumplan con su misión y propósito. Aquí es un punto que se presta para el debate, porque esta es una de las funciones del supervisor y bueno, en los lineamientos de Consejo Técnico Escolar también nos dice, hay que garantizar que se trabaje en las sesiones de consejo técnico y se logre la misión y el propósito de la sesión. Hay algunos maestros que dicen, es que el consejo técnico nos dice que es flexible y que podemos hacer otra cosa en lugar de lo que viene ahí en la guía, en lugar de lo que viene por acá. Tal vez se pueden modificar actividades, sí, pero hay que cumplir con los propósitos y con la misión de este Consejo Técnico Escolar. Entonces, ¿qué tiene que hacer aquí el supervisor? Verificar que las reuniones se desarrollen en la fecha y hora aprobadas por la autoridad educativa local, visita las sedes que lo requieren o bien él es el que está dando el Consejo Técnico Escolar en las sedes que no cuentan con un director técnico, con el fin de acompañar a los directores y a los colectivos docentes en el análisis de resultados, el establecimiento de acuerdos y metas de logro. Coordina el Consejo Técnico de Zona. De hecho, nosotros, supervisores, somos el presidente del Consejo Técnico de Zona en los tiempos y espacios determinados por la autoridad educativa local y revisan el progreso. En su momento era la ruta de mejora, ahora es el programa escolar de mejora continua. Coordina la sesión de las fechas y espacios definidos por la autoridad educativa local y forma previa al desarrollo de las sesiones de CETE con el propósito de revisar avances y acordar
estrategias de atención. De forma colegiada revisa y analiza los avances del programa escolar de mejora continua con base en las evidencias recabadas durante el proceso de seguimiento y los documentos que se habrán de atender o analizar en las reuniones de consejo técnico escolar, maestros. Punto 6. Establece metas institucionales de logro con las escuelas y promueve la construcción con los colectivos docentes de los planes para alcanzarlas. También verifica con ellos su cumplimiento. Entonces, la supervisión promueve la autoevaluación y acompaña a la escuela en la integración de este ejercicio a su práctica regular al inicio de cada ciclo escolar, y da seguimiento a la revisión de los avances y, si fuera necesario, a la reformulación de los cambios trazados. Aquí tenemos, por ejemplo, maestros, la primera visita que hacemos regularmente, maestros, es al inicio del ciclo escolar. ¿Qué es lo que vamos a ver? Una visita de diagnóstico, una visita para ver cómo se está organizando la escuela, cómo están trabajando los maestros, etcétera, etcétera. Luego, una visita de seguimiento y al final, cómo nos fue en este seguimiento. Por lo menos tendríamos que estar trabajando en ese aspecto, ¿no? 3 visitas cuando menos, que es lo mínimo que nos pudiéramos inmiscuir con las escuelas, y bueno, la atención a aquellos centros que van a estar bajo un régimen de acompañamiento. 7. Asesora al director y al colectivo docente en la elaboración de su programa escolar de mejora continua el primer mes de cada año lectivo. Aquí estamos hablando, maestras, maestros, pues obviamente de lo que tiene que ver con las sesiones intensivas o las fases intensivas, tanto de consejo técnico como en esta ocasión de trabajos con los docentes que ya estuvimos manejando en la primera sesión intensiva del curso para los docentes, y tenemos todo este primer mes para llevarlo a cabo. Si vemos que en las fases intensivas hay situaciones que todavía tenemos que abordar, contamos con este primer mes. Los directores de cada plantel analizan el nivel de logro alcanzado, el supervisor resalta el sentido del programa escolar de mejora y su valor de cambio al traducirlo en acuerdos y acciones concretas que se han de plasmar en su planeación al inicio del ciclo escolar. Fase intensiva como tal. 8. Trabaja de manera colegiada con el director y docentes de cada plantel que conforman la zona escolar en el seguimiento y la evaluación de las acciones adscritas en el programa escolar de mejora para la toma de decisiones oportunas que permitan modificar o fortalecer dichas acciones. La supervisión estará cerca en estos momentos de reflexión para conocer avances y brindar la asesoría pertinente que les permite hacer una revisión de la información disponible y el análisis adecuado para emprender los ajustes y acciones necesarias que favorezcan el cumplimiento de metas y objetivos. Y nos vamos al último ámbito, maestros: participación social y comunitaria. La supervisión habrá de influir en los colectivos, directores y docentes para informar y comprender, así como conocer la forma en que se integran y participan en las actividades de la escuela, para alcanzar acuerdos que favorezcan el aprendizaje de los estudiantes en la escuela y desde el hogar. Una tarea pertinente consistirá en sostener una comunicación fluida con padres de familia para informarles de forma oportuna acerca de logros y necesidades educativas de sus hijos. Funciones específicas, aquí contamos con las últimas 3, llegamos a las 24 funciones del supervisor y ve. La primera es: promueve y asegura el establecimiento de relaciones de colaboración y corresponsabilidad con los padres de familia. Promueve comunicación continua con padres y escuela, maestros. Participas en las reuniones, estás atento a la APF, estás atento a los consejos escolares de participación social, en este caso también, por ejemplo, al filtro de salud. Así es que es estar prácticamente en contacto con participación social, con APF y con los padres de familia que constituyen tus planteles. Contribuye al establecimiento de relaciones de mutua colaboración entre las escuelas y la comunidad. De pronto nos encontramos con centros de trabajo que dicen no queremos aquí a padres de familia, o padres de familia que dicen no queremos a X o Y maestro. Entonces, ¿cómo contribuir a estas relaciones de mutua colaboración? Esto es lo que te toca, y hay que alentar el contacto entre la escuela y la comunidad, fortalecer sus vínculos y vigilar que se realice de la mejor manera. El aprendizaje de los alumnos no debe circunscribirse a contextos ajenos a su realidad, para evitar tropiezos en los procesos de enseñanza emprendidos en la escuela, que deberá ligar los conocimientos, habilidades y los valores a la vida real que se encuentra en la comunidad. Y el tercero, vincula a las escuelas con las instituciones, organismos y dependencias que pueden ofrecerles asistencia y asesoría
que requieran. Cuando hay alguna situación donde las escuelas no se quieran manejar alguna conferencia con padres de familia, bueno, pues lo puedes vincular con el personal de USAER, con la dirección de USAER, lo puedes vincular con personal del DIF, puedes vincularlo con psicólogos, con instituciones que manejen alguna situación de interés para los planteles y el contexto inmediato de padres de familia que maneja. La supervisión ejerce una clara función de enlace y orientación, conviniendo con instituciones o dependencias el apoyo para el logro de los fines y propósitos de la educación básica y el quehacer de la escuela. Se debe tener clara la necesidad o el requerimiento de las escuelas y saber rechazar ayudas que no correspondan a la filosofía de la escuela pública o que no responden a sus intereses. Que, por ejemplo, viene el político en turno y te dice, quiero hacer un meeting y te voy a dar pintura, préstame las instalaciones de la escuela. Aquí vamos a rechazar ese tipo de ayudas. Señor candidato, le recibimos la pintura, pero la escuela está cerrada porque no son espacios para realizar este tipo de situaciones. Que si se quiere manejar alguna situación de alguna secta religiosa o alguna situación donde involucre a alumnos, padres de familia, préstenoslos porque van a ir a presentarse al templo para hacer esta actividad. Hay que saber rechazar ese tipo de situaciones, aunque nos estén ofreciendo una ayuda. Siempre tenemos que estar ligados, maestros, maestras, supervisores, a lo que es la filosofía de la escuela y a los reglamentos que norman el proceder de los centros educativos. Aquí están, maestras, maestros, las 24 funciones que desprende el fichero de estrategias didácticas para la asesoría y el acompañamiento del supervisor escolar. Y bueno, por mi parte llegamos al final de este corte el día de hoy, maestros, así que espero que les haya servido las funciones del supervisor escolar. Nos queden claras, son 24 funciones, el supervisor escolar tiene bastante trabajo por hacer. Dime si tu supervisor las genera o cumple con todas estas funciones, si intenta hacerlo, si tiene las condiciones para lograrlo, si cuenta a lo mejor o no con un SAE. Dime si tú como supervisor cumples con estas funciones o qué estás haciendo para cumplirlas. Y bueno, recuerda que te leo aquí en los comentarios y cualquier cosa estamos a la orden, maestras, maestros. Nos vemos en el siguiente corte.